Este es España, el cuarto país más grande de Europa con una población de alrededor de 48 millones. Casi el 70% de la tierra de España está completamente vacía. El 90% de la población de España reside en Madrid y en las áreas costeras resaltadas en rojo, mientras que el área resaltada en amarillo en medio está completamente vacía. Esto significa que aproximadamente 40 millones de personas viven en solo el 30% del área de España. Aunque España es un país con un clima y una geografía excepcionales, tiene playas, bosques densos, montañas y desiertos, pero aún así, la gente está extrañamente concentrada en esta pequeña porción. No es que el área resaltada en amarillo siempre haya estado deshabitada. Hace algunos años, muchas personas vivían allí, pero ahora, si vas a las partes centrales y del norte, encontrarás pueblos enteros con casas vacías y edificios convertidos en ruinas, porque ya no vive nadie allí. Pero, ¿por qué es así? El extraño patrón de población de España tiene profundas conexiones con su historia, política, geografía y algunos factores sociales. En el video de hoy, exploraremos algunos aspectos de España que quizás nunca hayas escuchado antes. Entonces, retrocedamos miles de años, cuando toda esta área de Iberia estaba bajo el control del Imperio Romano y se llamaba Hispania. En ese momento, el Imperio Romano se extendía desde el norte de África y Europa hasta el norte de Medio Oriente, y resultaba muy costoso y difícil para los gobernantes romanos mantener el control. Por lo tanto, dividieron el Imperio Romano en dos partes. La parte oriental se convirtió en el Imperio Bizantino, y la parte occidental se convirtió en el Imperio Romano Occidental. Sin embargo, después de esta división, el Imperio Romano Occidental comenzó a debilitarse a medida que las tribus germánicas de Europa Occidental comenzaron a atacar el Imperio Romano. Eventualmente, en el siglo V, el Imperio Romano Occidental colapsó y toda la región de Iberia quedó bajo el control de una tribu germánica llamada los visigodos, quienes gobernaron allí durante unos 250 años. Pero su control fue temporal porque pronto un nuevo imperio desde el centro de Arabia iba a surgir y tomar el control de toda esta área. En el siglo VIII, durante el califato omeya, el imperio musulmán estaba en su apogeo. Su dominio se extendía desde el norte de la India hasta el Medio Oriente y el norte de África. Para expandirlo aún más, en el año 711 después de Cristo, los ejércitos musulmanes, bajo el liderazgo de Tariq bin Ziyad, lanzaron un ataque contra España, conquistando toda la región. Hispania fue renombrada como Al-Ándalus, y los musulmanes gobernaron sobre España durante los siguientes 800 años. Durante estos 800 años, se produjeron desarrollos significativos en ciencia, filosofía y arquitectura en España. Sin embargo, el imperio musulmán enfrentó una resistencia continua de las fuerzas cristianas, conocida como la Reconquista. La Reconquista se refiere a las batallas libradas durante varios siglos por los imperios cristianos para expulsar a los musulmanes de España. Finalmente, a finales del siglo XIV, en la batalla de Granada, los ejércitos cristianos derrotaron a las fuerzas musulmanas y recuperaron el control de España. A partir de este punto, España emergió como una gran potencia colonial. A principios del siglo XIX, el imperio español se extendía por todo el continente americano, desde California hasta Argentina, e incluso incluía a Filipinas en Asia. Sin embargo, con el tiempo, el imperio español comenzó a declinar, y a principios del siglo XX se había reducido de 13 millones de kilómetros cuadrados a solo alrededor de 504.456 kilómetros cuadrados. Entonces, en la década de 1930, estalló una guerra civil muy sangrienta en España, la cual finalizó en 1939 cuando, bajo el liderazgo del general Francisco Franco, las fuerzas nacionalistas emergieron victoriosas en la guerra y Franco se convirtió en el gobernante de España durante los siguientes 30 años. Y esta duración de 30 años es considerada la era más oscura en la historia moderna de España. En esta guerra civil, 500.000 de personas fueron asesinadas y la economía española sufrió enormemente. Las políticas proteccionistas del general Franco exacerbaban aún más la situación. Era un momento en el que más de la mitad de la población española vivía en áreas rurales
y se dedicaba a la agricultura. Franco cerró las fronteras para proteger la industria local y detuvo completamente las importaciones, lo que llevó a España a quedar aislada del comercio internacional. Debido al cierre de fronteras, los agricultores no tenían acceso a nueva maquinaria, pesticidas u otras tecnologías para aumentar su producción. Además, el gobierno también impuso estrictos controles de precios. Como resultado, la industria agrícola comenzó a colapsar, lo que llevó a muchas personas a abandonar las zonas rurales y mudarse a ciudades u otros países. Hacia finales de la década de 1950, Franco comenzó a darse cuenta de las fallas en sus políticas y gradualmente comenzó a abrir las fronteras para el comercio internacional, lo que condujo al comienzo del milagro económico español. Como resultado de la apertura de fronteras, dos cosas sucedieron. Primero comenzó el comercio con Francia, Alemania, Reino Unido, lo que llevó a un aumento en la actividad económica. Segundo, todas las actividades económicas importantes se concentraron en las principales ciudades de España. Todas las grandes empresas estaban ubicadas en áreas urbanas. Ahora, donde hay empresas, hay empleos, y donde hay empleos, la gente emigra allí. Esto es exactamente lo que sucedió en España. Inicialmente, debido al colapso de la industria agrícola, la gente abandonó las zonas rurales y ahora, debido a las buenas oportunidades en las ciudades, la gente estaba dejando las áreas centrales y mudándose a ciudades más grandes que en su mayoría estaban ubicadas a lo largo de las costas de España. Entonces, la historia y las decisiones políticas son una razón para este patrón de población en España. La segunda razón es la geografía de España. España es un país muy montañoso, tan montañoso que España es el segundo país más montañoso de Europa. Aquí hay 6 cordilleras. En el sur está la cordillera Bética. En el centro están las cordilleras Ibérica y Central. En el lado norte están las cordilleras Cantábrica y Leonesa. Y en el noreste, a lo largo de la frontera con Francia y Andorra, está la cordillera de los Pirineos. El lado norte de España es verde exuberante, mientras que el lado sur tiene desiertos, donde las temperaturas son las más altas de toda Europa. En los últimos años, el cambio climático ha tenido un impacto significativo en España. Según las Naciones Unidas, el 74% de España está en proceso de desertificación, lo que significa que el 18% del área de España podría convertirse en desierto permanentemente. Debido a la falta de instalaciones de agua adecuadas en las áreas rurales, muchas personas están abandonando estas áreas para ir a las ciudades. De manera similar, si observamos la región más vacía de España, es el área en el norte llamada Lapland española o Serranía celtibérica. Esta área es incluso más grande que países como Dinamarca y Croacia. La razón principal de la baja población aquí son estas cordilleras, que hacen que la construcción de redes ferroviarias sean muy difíciles y costosas. Por lo tanto, no se pudo construir una infraestructura adecuada aquí, por lo que esta área sigue siendo muy atrasada en el siglo XXI. De manera similar, a 100 kilómetros de Madrid está Sayatón, que antes estaba poblada, pero ahora se está convirtiendo en un pueblo fantasma, y a día de hoy, solo viven allí 50 personas. Pero la despoblación aquí no se debe solo a la geografía, sino también a la falta de infraestructura y a un problema emergente, que es la baja tasa de fertilidad. España es el único país de Europa donde la tasa de fertilidad es la más baja. En los últimos 5 años ha habido más muertes que nacimientos en España. La tasa de fertilidad en España ha estado disminuyendo continuamente durante los últimos 50 años, y las principales razones son personas que permanecen solteras y oportunidades de empleo inestables. Les lleva a estas personas tanto tiempo mejorar su situación financiera que cuando piensan en casarse, ya son demasiado mayores. En España, el 10% de las mujeres dan a luz a su primer hijo a los 40 años, y por eso la tasa de natalidad media en España es de 1,19 por mujer, lo que significa que en promedio, una mujer española solo da a luz a un hijo. Y según datos del NIH, cualquier país necesita una tasa de natalidad de al menos 2 hijos por mujer para mantener su población. Según las estadísticas, si la tasa de natalidad de España no alcanza la tasa de natalidad de 2 para 2040, España estará en crecimiento poblacional neto negativo y necesitará al menos 6 a 7 millones de inmigrantes para llenar esta brecha poblacional.
Entonces, una razón importante de esta área vacía también es la baja tasa de natalidad, para la cual el gobierno español tendrá que proporcionar beneficios y subvenciones a las parejas, y también tendrán que proporcionar una mejor infraestructura en las áreas rurales. De lo contrario, este patrón de población de España empeorará en el futuro porque, por un lado, no se está haciendo una nueva generación, y por otro lado, la generación que está viva también se está dirigiendo hacia otros países en busca de una mejor calidad de vida. Y quién sabe en qué condición estará el poderoso imperio español, que alguna vez gobernó el mundo durante muchos años, en los próximos años. Estas son todas las fuentes que consultamos para este video. Les pediríamos nuevamente que por favor den sus sugerencias y comentarios en los comentarios. Sus comentarios no solo nos motivan, sino que también nos dan dirección. Si les gustó el video, por favor, denle me gusta y suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo video con otro tema interesante. Cuídense.